Me besó para despedirse como si nada hubiera pasado. Pero 10 minutos después, lo estaba rastreando por GPS, directo a un hotel. Pensó que yo estaba demasiado embarazada, demasiado frágil, demasiado ingenua para darme cuenta. Lo que él ignoraba era que yo ya había visto los mensajes nocturnos. Los 2 envíos de flores. La mirada en sus ojos cuando pronunció su nombre en lugar del mío. Así que me presenté. Embarazada de 9 meses. Con nuestro certificado de matrimonio en la mano. Y dispuesto a acabar con las mentiras de una sola bofetada. Vincent había estado completamente ido hoy. Había olvidado las llaves 2 veces, había vertido café en un tarro de azúcar vacío y había dejado el móvil en la nevera. No dijo nada al respecto, solo me dedicó una sonrisa tímida, me besó la coronilla y siguió moviéndose como si temiera que quedarse quieto lo delatara. No era propio de él. Vincent Tellington era muchas cosas. Calculador, encantador, ambicioso. Pero nunca disperso. Siempre había sido el constante. Él recordaba las citas, las fechas de entrega e incluso la marca de crema que me gustaba cuando empezamos a salir. Pero últimamente se había convertido en otra persona. Y ya no podía ignorarlo. Estábamos sentados a la mesa del desayuno cuando finalmente se rompió el silencio. Fui yo quien lo rompió. ¿Ha pasado algo? Pregunté en voz baja, manteniendo un tono neutral. Vincent dejó escapar un largo y lento suspiro, como si hubiera estado esperando este momento y a la vez lo temiera. Tengo que hacer un viaje de negocios a Lynn City, dijo sin mirarme a los ojos. Es solo por un día. Volveré mañana. Mis dedos se quedaron quietos sobre la cuchara con la que removía los cereales. ¿Vas hoy? Asintió, luego dudó. Pero no deberías estar sola ahora mismo. No importa. Enviaré a otra persona. Así lo dijo. Con una sinceridad tan convincente como si a regañadientes renunciara a un deber que le importaba. Finalmente su mirada se alzó para encontrarse con la mía. Clara, abierta, honesta. Demasiado honesta. Algo en esa impecable oratoria me puso la piel de gallina. Le dediqué una leve sonrisa. Estaré bien. Llamaré a mi madre para que venga a quedarse conmigo. ¿Seguro? Estoy seguro. Lo observé atentamente. Asintió como aliviado de no tener que discutir. Esa fue la segunda señal de alarma. Vincent había pasado los últimos meses mimándome como un poseso. Cancelaba cenas con clientes, faltaba a retiros corporativos, me masajeaba los pies incluso cuando estaba agotado. Una vez reprogramó una reunión trimestral de la junta directiva porque me sangró la nariz de repente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este viaje de repente era innegociable? Bueno, dijo poniéndose de pie. Cuídate. Volveré lo antes posible. Asentí. Buen viaje. Por un instante pareció sorprendido. Quizá incluso decepcionado de que no le preguntara más. Luego me dio un beso en la frente, agarró su maletín del portátil y corrió hacia la puerta. Ni siquiera esperó a que llegara mi madre. Algo que nunca había hecho desde que entré en el segundo trimestre. Esa fue la tercera señal de alarma. Cuando la puerta se cerró tras él, no me moví. Me quedé sentada a la mesa del comedor, mirando el lugar donde había estado. Y entonces cogí el móvil. El rastreador GPS ya estaba activado. El reloj inteligente que había metido en el bolsillo interior de su mochila para portátil vibró levemente al encenderse la pantalla. Un punto verde comenzó a moverse por el mapa de la ciudad. Justo a tiempo. Me había regalado ese reloj durante el 4º mes de mi embarazo, después de que me desmayara en unos grandes almacenes por la anemia. Cuando recobré el conocimiento, él estaba allí, sujetándome la mano como si fuera mi salvavidas. El reloj había sido su forma de protegerme. Datos biométricos, localización, contactos de emergencia, todo incluido. Ahora era mi escudo. Observé el punto moverse un rato, luego me recosté y cerré los ojos. Ya sabía a dónde iba. Pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Todo empezó hace un año. Mucho antes de que Eloise siquiera existiera dentro de mí. Recuerdo el día exacto.
Había estado esperando en una cafetería que acababa de abrir frente a la empresa de Vincent. Un lugar encantador llamado Aroma Ias. Había planeado sorprenderlo con un almuerzo. Los dos estábamos muy ocupados y lo extrañaba. Extrañaba a la persona que solía ser. No se lo había dicho con anticipación. Decidí llamar una vez que ya estuviera allí. El lugar tenía un encanto rústico. Paredes de color verde salvia. Lámparas de latón. Aroma a canela y café expreso. Era casi mediodía y el local estaba medio vacío. Estaba a punto de llamarlo cuando entró. Vincent no estaba solo. Un instante antes de que me viera, noté cómo el barista se enderezó al verlo. Como saludó levemente con la mano a alguien detrás del mostrador. Como una mujer elegante esbelta con el cabello recogido en un moño suelto, apareció por detrás y sonrió al verlo. Esa fue la primera vez que la vi. Vivian Lancaster. Vincent asintió levemente. Ella sonrió e hizo un gesto hacia algo que había detrás del mostrador. Ese intercambio silencioso, la forma en que sus miradas se cruzaron, la fluidez del momento. Me produjo un extraño escalofrío. En ese momento, no le di importancia. Cuando Vincent me vio, se iluminó de sorpresa. Camille, ¿qué haces aquí? Vine a almorzar contigo, dije poniéndome de pie para saludarlo. ¿Por qué no me dijiste que ibas a bajar? Se frotó el pecho y esbozó una sonrisa torcida. Necesitaba despejarme. El trabajo ha sido un caos. El café aquí está buenísimo. Y hacen estas galletas. Se giró hacia el mostrador. Sophie, otra ración de galletas, por favor. Sophie, así la llamaba. Pero más tarde supe su nombre completo, Vivian Lancaster. Se acercó con un plato de galletas calientes y una sonrisa encantadora. Invita a la casa, dijo, dejándolo sobre la mesa. Entonces me miró. Debes de ser Camille. He oído hablar mucho de ti. Sonreí cortésmente, pero algo se revolvió en mi interior. No me preguntó mi nombre. Ya lo sabía. Vincent me presentó sin dudarlo. Me saludó con naturalidad. Todo el encuentro fue impecable, y de alguna manera eso lo empeoró. En aquel entonces me decía a mí misma que me lo estaba imaginando. Que estaba siendo posesiva. Que no todas las mujeres que le sonreían a mi marido representaban una amenaza. Pero entonces llegaron los pequeños detalles. Las galletas que tanto le gustaban ni siquiera estaban en la carta. La cafetería empezó a enviarle cestas personalizadas a su oficina. La recepcionista empezó a sonreír demasiado cada vez que entraba. Y entonces, una noche lo vi. El nombre de Vivian en la pantalla de su teléfono. No es Vivian. No es la señorita Lancaster. Es solo Sophie. Como si necesitara disfrazarse. El mensaje decía, si me hubieras conocido primero, ¿te habrías casado conmigo? Él no había respondido. Pero eso no importaba. Pero sí. Y esa noche me senté al borde de nuestra cama y sentí que algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse. No lo confronté. No entonces. Necesitaba saber toda la verdad. Hoy el punto se había detenido. Hice zoom. Hotel Oak Grand. Habitación 1212. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me recosté en el sofá y me quedé mirando el ventilador de techo girando sobre mí. Vincent siempre había dicho que no quería ser como su padre. Un hombre que perseguía quimeras y olvidaba lo que tenía. Pero en algún momento lo fue. Tenía a alguien que le hacía sonreír como no lo había visto en meses. Alguien que le daba galletas que no estaban en el menú. Alguien por quien estaba dispuesto a mentir. Y aún así, esta mañana me besó para despedirse como si nada hubiera pasado. Quizás para él no había nada malo. Tomé mi vaso de leche y lo bebí despacio. Mi mano descansaba sobre mi vientre, sintiendo el leve aleteo de los aloes moviéndose en mi interior. Aún no ha nacido, susurré. Y ya le destrozaste el hogar. Pero a mí no me destrozarás. Esta vez no. Me cubrí con la manta, apagué el GPS y miré por la ventana mientras empezaba a llover.
Eran las 6 de la mañana cuando llegué al Oak Grand Hotel. Apreté con fuerza dos cosas entre mis dedos. Nuestro libro de registro familiar y nuestro certificado de matrimonio. Ambos oficiales. Ambos vinculantes. En su momento ambos fueron sagrados. Ahora me parecían escudos de papel contra algo que ya me había abierto en canal. Estaba de pie en la recepción, con el rostro sereno pero el corazón latiendo como un tambor de guerra. El joven que atendía tras el mostrador esbozó una sonrisa ensayada. Cortés, profesional, despistado. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Mi esposo se registró anoche, dije, dejando los dos documentos con cuidado sobre el mostrador. Se llama Vincent Tellington. Quisiera saber en qué habitación se hospeda. Parpadeó, sorprendido por la franqueza. Lo siento, pero no podemos divulgar información de los huéspedes sin su permiso. Ya me lo imaginaba. Incliné ligeramente la cabeza. Por eso he traído esto, dije, deslizando el certificado de matrimonio hacia adelante. ¿Y esto? Abrí mi cartera de documentos para mostrar nuestras direcciones coincidentes y nuestros documentos de identidad con foto. Él dudó. Se movió con torpeza. Aún así, la política del hotel lo exige. Si no me lo dice, interrumpí con voz tranquila, llamaré a la policía y presentaré una denuncia. Mi marido está desaparecido, su teléfono está apagado y estoy embarazada de 9 meses. ¿Deberíamos optar por esa vía? Su rostro palideció. Miró a su alrededor con nerviosismo, luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Espere un momento, señora. Enseguida lo reviso. Exhalé lentamente. Mi mano fue automáticamente a mi vientre. Eloise se movió inquieta dentro de mí. O tal vez lo notó. 2 minutos después, regresó el recepcionista. Habitación 1212, dijo en voz baja. Suba en el ascensor hasta el piso 12 y gire a la derecha. Está al final del pasillo. ¿Necesitas ayuda? Negué con la cabeza. Ya he cargado con bastante. Habitación 1212. Estuve de pie frente a la puerta durante 39 minutos y 17 segundos. Conté. No porque estuviera esperando el momento oportuno, sino porque no sabía qué más hacer. Me aterraba lo que iba a ver. Y me aterraba aún más lo que ya sabía. El pasillo estaba en silencio, un silencio propio de los hoteles a primera hora de la mañana. Estéril, reluciente, con un ligero aroma a perfume y secretos ajenos. Entonces la puerta se abrió con un clic. Se abrió lentamente sin hacer ruido. Vincent estaba allí de pie, con las manos aún en el pomo, el pelo revuelto y la camisa por fuera. Detrás de él, un par de brazos delgados lo rodeaban con fuerza por la cintura. Vivian Lancaster. Su voz flotó dulce y suave. Vincent. Gracias por esta noche. La recordaré toda la vida. Ella aún no me había visto. Pero sí lo había hecho. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, el mundo se enfocó con una nitidez perfecta y dolorosa. Su rostro palideció. Abrió la boca un poco y la cerró enseguida. Se apartó de sus brazos al instante, dando un paso al frente con el pánico reflejado en su rostro. Camille. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Dónde está el coche? Parpadeó. ¿Qué? El coche, repetí con el mismo tono. ¿Dónde está? Dentro, en el estacionamiento. Bien, dije. Vamos. Me giré. Él extendió la mano instintivamente, intentando sostenerme mientras me tambaleaba ligeramente al separarme de la pared. No me toques. Las palabras hirieron más de lo que pretendía, pero no me retracté. Su mano se quedó congelada en el aire. Vivian apareció en la puerta, descalza, con un vestido lencero de seda roja que se ceñía a su figura como un pecado. Se quedó detrás de Vincent con los ojos muy abiertos, no por culpa sino por desafío. Señorita Ravenswood, dijo con voz firme, no hay necesidad de tanto drama. No ha pasado nada. No como te imaginas. Me detuve y me giré lentamente. ¿Qué acabas de decir? No hace falta que actúes como si nos hubieras pillado haciendo algo indecente, continuó Vivian, con la barbilla en alto.
Vincent y yo hablamos. No hubo traición. Ni aventura amorosa. Se quedó porque era mi cumpleaños y no tenía a nadie más. Si tienes algún problema, habla con él. Pero no nos insultes a ninguno de los dos con suposiciones. Ella estaba tranquila, serena, y eso me enfureció. Actué por instinto. La bofetada resonó en el pasillo como un disparo. Vivian se tambaleó hacia un lado, llevándose una mano a la mejilla mientras abría la boca en un grito ahogado. Me pegaste, chilló con la voz un octavo más aguda. No dije nada. Mi mano ya estaba de nuevo a mi lado, temblando ligeramente. Los ojos de Vivian se entrecerraron. Se acercó a Vincent con la mano alzada para tocarle el hombro, y sus labios temblaron en un puchero teatral. Vincent. Se giró sutilmente, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que su mano quedara en el aire. No quería que lo tocara. Nuestras miradas se cruzaron. Camille susurró. Vámonos a casa. Se me hizo un nudo en el pecho. ¿Casa? Sí. Por favor. Lo explicaré todo. Vámonos. Vivian se burló. ¿En serio te vas con ella después de todo? Espetó. Dijiste que no querías hacerle daño, pero estás dejando que nos humille a las dos. Basta. Dijo Vincent bruscamente con la voz finalmente cortante. Deja de hablar. A ella se le cayó la mandíbula. ¿Hablas en serio? No respondió. Sus ojos no se apartaron de los míos. Sostuve su mirada durante un largo rato, luego volví a girarme. No quería oír ni una palabra más. Llegamos al ascensor en silencio. No intentó tocarme de nuevo. En ese silencio, algo dentro de mí se deshizo. En el momento en que vi los brazos de Vivian rodeándolo, la intimidad, la comodidad. Algo dentro de mí se abrió de par en par. Creía estar preparada. Me lo repetí una y otra vez. Es solo una confirmación. Ya lo sabes. Verlo no cambiará nada. Pero sí lo hizo. Me destrozó. Porque verlo significaba que no había vuelta atrás. No había excusa. Sin redención. Sin posibilidad de réplica. La verdad se impone. Me temblaban las piernas. Me dolía la espalda baja. Sentía el peso de Eloise presionando hacia abajo, pesado e insistente. O tal vez era mi propia vergüenza la que me oprimía la columna. Al llegar a la planta baja, Vincent pulsó el botón del ascensor del aparcamiento. No lo miré. En el fondo, repasaba mentalmente las palabras de Vivian, no hay nada obsceno entre nosotros como crees. Como si la intimidad emocional no importara. Como si compartir una habitación de hotel y despertarse en ella fuera algo limpio. Como si la traición solo contara cuando hubiera pruebas físicas. Al llegar al coche, Vincent se apresuró a abrirme la puerta del copiloto. Entré sin decir palabra. Y por primera vez desde que nos conocimos, parecía completamente perdido. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. Intentó hablar una vez, pero me giré y me quedé mirando por la ventana. Con eso bastó para que se callara. Cuando llegamos a casa, mi madre ya estaba fuera. Al principio pareció confundida, luego preocupada. No dijo nada cuando me vio tambalear un poco al salir del coche. Vincent intentó ayudarme de nuevo. No me toques, dije en voz baja. Mi madre, en cambio, me agarró del brazo. No preguntó qué había pasado. No hacía falta. Ella simplemente me condujo al interior de la casa como si yo fuera de cristal y temiera que se rompiera. Vincent no la siguió. Y no se lo pedí. En cuanto volví a entrar en casa, el aire se sintió más pesado. Quizá fuera el peso del silencio o quizá el eco de la traición que aún vibraba en mi pecho. Pero algo dentro de mí se derrumbó en el instante en que se cerró la puerta principal. No hablé. No miré a Vincent. Caminé directamente por el pasillo hacia el baño de invitados, el único con una puerta que cerraba bien. Me temblaban las piernas. Se me doblaron 2 veces al llegar. Cuando llegué a la puerta, jadeaba. En cuanto la cerradura se cerró tras de mí, me invadió una náusea violenta. De repente.
Caí de rodillas, apenas logré levantar la tapa del inodoro antes de empezar a vomitar. Una y otra vez. Ni siquiera sabía que estaba saliendo de mí. No había comido nada desde anoche, solo leche y agua. Pero no paraba. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la bilis me subía a la garganta. Sentía el estómago revuelto con calambres, como si estuviera patas arriba. Estaba teniendo arcadas cuando empezaron a golpear la puerta. Camille. Camille. La voz de Vincent se oía amortiguada a través de la puerta, frenética y fuerte. Abre la puerta. ¿Qué está pasando? No podía hablar. Me aferré al borde del inodoro con ambas manos, respirando por la boca, sintiendo como si mis entrañas se desgarraran. Camille, por favor. Abre la puerta. Háblame. ¿Qué ocurre? Ahora golpea con fuerza. Camille, te lo juro, no me asustes así. Abre la puerta ahora mismo. Pero no pude. Apoyé la frente contra el frío suelo de baldosas. Las náuseas habían cesado, pero las había reemplazado un dolor agudo, no solo físico. Lo sentía por todas partes. En el pecho, la espalda, la garganta, las costillas. Me abracé el vientre hinchado con fuerza para protegerlo. ¿Estás bien?, le susurré a Eloise con la voz quebrada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No lo estaba. Me estaba desmoronando. Para cuando finalmente tuve la fuerza para incorporarme y enjuagarme la boca, escuché una voz nueva fuera de la puerta. Mi madre. Camille. Su voz era más suave, firme, tenue. Ya llegamos, cariño. Abre la puerta. Extendí la mano con dedos temblorosos y la abrí lentamente. Mis padres estaban en el pasillo. Vincent estaba apartado con la cara como si le hubieran dado un puñetazo. Tenía los nudillos rojos de tanto golpear la puerta. Tenía los ojos inyectados en sangre. Pero no lo miré. Me derrumbé en los brazos de mi madre. Me abrazó con fuerza, acunando mi nuca como si tuviera 5 años, como si intentara protegerme de los monstruos que había debajo de la cama. Solo que el monstruo no estaba debajo de la cama. Estaba justo ahí. Saquémosla de aquí, dijo mi padre con voz tensa. Su voz era como el acero, fría e implacable. Vincent dio un paso al frente. Por favor, señor Ravenswood, no lo haga. Mi padre estalló. Ni lo intentes. Vincent se quedó paralizado. Sus hombros se desplomaron, pero no dijo nada más. Mi padre me envolvió suavemente con mi abrigo y luego tomó la bolsa del hospital que aún no había desempacado, como si supiera que no íbamos a regresar. No me hizo ninguna pregunta hasta que estuvimos en el coche a medio camino de su casa. Entonces, en voz baja, me preguntó ¿qué quieres hacer? Me quedé mirando por la ventana durante un buen rato, viendo pasar los edificios y los árboles desnudos borrosos. Luego susurré, quiero el divorcio. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo fue con una silenciosa y definitiva decisión. Luego, divorciate de él. Esa noche mi madre se quedó conmigo abrazándome en la cama como solía hacerlo cuando era niña y tenía fiebre. No dijo ni una sola palabra sobre lo sucedido. No preguntó cómo ni por qué ni cuándo. Simplemente me acarició el pelo con los dedos y tarareó una nana que solía cantarme cuando tenía pesadillas. No lloré al ver a Vivian aferrada a Vincent. No lloré cuando la abofeteé. Ni siquiera lloré cuando le dije a mi padre que quería terminar mi matrimonio. Pero esa noche lloré en brazos de mi madre. Y lloré como nunca antes. A la mañana siguiente Vincent vino a casa de mis padres. Trajo el desayuno. Bantons, mis favoritos. Una bolsa de pastas calientes. Mi té de jazmín de siempre. Parecía que no había dormido. Tenía los ojos ojerosos, la ropa arrugada y el rostro pálido. Pero aún así intentó sonreír cuando mis padres abrieron la puerta. Buenos días, dijo en voz baja. Yo. Le traje algo de comer a Camille. Mi padre no le dio la mano. Mi madre ni siquiera asintió. Pero se hicieron a un lado. Vincent entró con cautela, como si temiera que un paso en falso pudiera derrumbar las paredes. Me encontró en la sala,
sentada en el sofá en silencio. No había tocado nada desde que desperté. Camille, dijo extendiendo el cuenco. Come un poco, por favor. Miré el cuenco y luego a él. Siéntate, dije. Mi voz sonaba seca. Pratt. Pero tenía autoridad. Se quedó sentado con el cuenco en el regazo como un niño esperando un castigo. Tenemos que hablar. Él asintió. Sí. Claro que sí. Te di una oportunidad, dije en voz baja. Él parpadeó. Pensé en fingir que no había pasado nada. En ignorarlo. En convencerme de que en esa habitación de hotel no ocurrió nada más que sueño y silencio. Que tal vez había sido estúpida, pero no infiel. Los hombros de Vincent se tensaron. Camille. No me interrumpas. Se estremeció. Esa noche ella te envió ese mensaje. Si me hubieras conocido primero, ¿te habrías casado conmigo? No respondiste. Sus ojos parpadearon. No contestaste. Pero ese silencio me lo dijo todo. No respondí porque no sentía lo mismo. Tú no respondiste porque no querías afrontar la verdad. Le interrumpí bruscamente. Porque en el momento en que respondieras, todo sería real. Lo mantuviste en el aire indefinido para poder mantenerte en tu preciado pedestal moral. No te engañé, dijo con voz tensa. Te lo juro, Camille. No pasó nada físico. Solo era una conversación. Era una amiga. No lo hagas, dije. No subestimes mi inteligencia. Bajó la mirada, su garganta se contrajo al tragar saliva con dificultad. Ya no sé quién eres, susurré. No cuando te vi de pie en esa habitación de hotel mientras otra mujer te abrazaba. No cuando me miraste y ni siquiera dijiste su nombre. Vincent se inclinó hacia adelante con el cuenco temblando en sus manos. Me equivoqué. Lo sé. Pero no me acosté con ella. Te lo juro. Era su cumpleaños. Dijo que estaba sola. Me pidió que le hiciera compañía. Pensé que no tenía nada de malo. Nada malo. Repetí el comentario con una risa amarga que me brotaba de los ojos. Me mentiste. Me dejaste aquí embarazada de 9 meses, asustada, dolorida y completamente sola, para ir a hacer que otra mujer se sintiera recordada en su cumpleaños. No fue así. Tú la elegiste a ella. Su rostro se descompuso. La elegiste a ella, repetí. Y ahora estás aquí intentando ofrecerme el desayuno como si eso pudiera arreglarlo todo. Lo siento, susurró con la voz quebrada. Lo siento, no lo cambia. Camille, dijo, dejando el cuenco a un lado. Por favor. No me di cuenta de hasta dónde habían llegado las cosas. Dejé que se desdibujaran los límites. No pensé que te enterarías y eso me convierte en una cobarde. Pero nunca quise hacerte daño. Negué con la cabeza. Pero sí lo hiciste. Haré lo que sea. Luego firma los papeles del divorcio. Se quedó boquiabierto. Camille. Firma. Él. Papeles. Cerró los puños. ¿Ni siquiera me vas a dar la oportunidad de arreglar esto? Te di todas mis oportunidades, dije. Y los pasaste con ella. Me miró como si no pudiera respirar. Pero nuestra hija. Ella es la única razón por la que sigo en pie. Volvió a abrir la boca. Pero esta vez me levanté yo. Y me marché. Vincent volvió al día siguiente. No llamó con antelación. Apareció de repente con las mismas ojeras, la misma bolsa de plástico llena de dulces comprados en la tienda, con la que creía que cambiaría algo. Como si el azúcar pudiera borrar una traición. Se quedó parado incómodo en la sala, mientras mis padres lo miraban con cara de piedra. No le pidieron que se fuera, todavía no. Querían ver qué haría yo. Estaba sentada en el sillón junto a la chimenea, acurrucada con una taza de agua caliente, con el suéter premamá extra grande que mi madre me había tejido el invierno pasado. Aquella de la que Vincent se burlaba porque me hacía parecer un malvavisco andante. Ahora no me sentía como un malvavisco. Me sentía como acero. Camille, dijo en voz baja,
dando un paso al frente. Necesito explicarte. Ya lo hiciste, le interrumpí. Por favor, suplicó. Déjenme hablar. Tienen que entender. No pasó nada entre Vivian y yo. Esa noche sí, estuve con ella. Fui un estúpido. Pero no hicimos nada. No traspasamos ningún límite. Simplemente hablamos. Lo miré. Hablé. Él asintió rápidamente. Era su cumpleaños. No conocía a nadie en la ciudad. Dijo que no quería estar sola. Me quedé solo para hacerle compañía. Eso es todo. Te lo juro, Camille. No pasó nada físico. Sigues repitiendo eso como si fuera a consolarme, dije. Como si la ausencia de sexo justificara todo lo demás. Se estremeció. No quise decir eso. Pero a eso te aferras, ¿verdad? A ese tecnicismo insignificante. Que no te acostaste con ella. Se acercó un poco más. Cometí un error, Camille. Dejé que las cosas se complicaran demasiado. Desdibujé los límites. Pero no te traicioné. No me traicionaste, repetí, dejando la taza lentamente. Entonces déjame explicarte qué significa una traición, Vincent. Abrió la boca. Pero no dijo nada. Te perdiste la cita de la ecografía de las 40 semanas, le dije. ¿Recuerdas ese día? Él asintió con rigidez. Dijiste que era solo una ecografía rutinaria. Era la primera vez que veíamos el rostro de Eloise. Bajó la mirada. Llamé a la clínica y pregunté si podía reprogramar la cita. ¿Sabes qué me dijeron? No contestó. Dijeron que habías cancelado mi cita. No que la habías reprogramado. ¿Cancelada? Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué había una nota en mi expediente que decía, padre no disponible por conflicto con un cliente? Tragó saliva. Dijiste que tenías una reunión importante ese día. Llevabas puesto tu traje azul marino. Saliste antes del amanecer. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pero ahora sé que no estabas en una reunión. Estabas de excursión. Con ella. Vincent palideció. Le trajiste bocadillos. Le llevaste café en un termo. Tomaste fotos del paisaje. Y ni una sola vez revisaste tu teléfono para ver si yo estaba bien. No lo sabía. No quería saberlo, interrumpí bruscamente. Porque si hubieras revisado, habrías visto los mensajes. Los que te envié preguntándote si aún ibas a venir. Las que yo enviaba, sentadas afuera de la sala de ultrasonido, esperando solas. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero continué. Enviabas 2 ramos todos los días, dije. Una para casa. Otra para la cafetería. Yo solo estaba siendo amable. El día de San Valentín le enviaste 19 rosas. Se quedó helado. Encontré el recibo en tu maletín, Vincent. Tú le enviaste 19. A mí me trajiste 12. Y mentiste. Dijiste que la floristería se había quedado sin flores. Su rostro se descompuso. Ella te regaló unos gemelos por tu cumpleaños. Continué. Los llevaste puestos en nuestra cena. Cuando te pregunté dónde los habías conseguido, dijiste que tu asistente los había elegido. Ni siquiera pestañeaste al mentir. Aquella noche no significó nada. La vi susurrarte al otro lado del restaurante. Dije con amargura. Ella preguntó si era la primera en felicitarte por tu cumpleaños. Dijiste que sí. Parpadeaste rápidamente. Camille, ¿cómo lo sabes? Porque yo estaba allí, Vincent, dije. Regresé. La vi esa noche fuera del hotel con un ramo de flores. Le pregunté a la camarera dónde estaba su jefa y me dijo, se acaba de ir con su novio. Hoy es su cumpleaños. Parecía consternado. ¿Me estaba siguiendo? No, dije con calma. Te estaba sobreviviendo. Sus hombros se hundieron. Dijiste que te dolía el hombro. Que habías estado trabajando demasiado.
Olías a pomada durante semanas. Te pregunté dónde la habías conseguido y dijiste que la habías comprado en la farmacia. Entrecerré los ojos. Pero no fue de la farmacia, ¿verdad? La voz de Vincent era un susurro. No. Te lo trajo del hospital. Te lo aplicó en la piel. Tú la dejaste. Negó con la cabeza. Camille. Hablabas por voz con ella durante 27 minutos cada noche de camino a casa, dije. Esos son entre 2000 y 3000 palabras al día. ¿Recuerdas siquiera la última vez que me dirigiste tantas palabras en un solo día? Abrió la boca. No le salió la voz. ¿El hombre con quien habló? La versión de ti que ella conocía. Hice una pausa. Ese era el Vincent del que me enamoré en la universidad. Aquel que solía contarme hasta el más mínimo pensamiento que se le pasaba por la cabeza. Aquel que era alegre, espontáneo, un poco ridículo. Aparté la mirada. Pero esa versión no ha sido mía desde hace mucho tiempo. Silencio. Entonces dije lo único que nunca había admitido en voz alta hasta ahora. Intenté fingir. Vincent levantó un poco la cabeza. Intenté fingir que nada de eso importaba. Que solo estaba siendo amable. Que era algo inocente. Que yo estaba exagerando. Camille. Me dije a mí misma que eran las hormonas. Me dije a mí misma que era insegura. Me dije a mí mismo que no tenía pruebas. Mi voz se alzaba. Y al hacerlo Vincent me traicioné. Negó con la cabeza. No digas eso. Me odié por ello, dije en voz baja. Por mi desesperación por retenerte, casi me pierdo a mí misma. Camille, por favor. Quiero el divorcio. Las palabras fueron tranquilas. Planas. Definitivas. Se estremeció. No lo dices en serio. Sí, lo digo en serio. Dio un paso al frente. Camille, por favor. Sé que la he liado. Pero te amo. Amo a nuestra hija. Dejaré de verla. Borraré su número. Haré lo que sea. Cortaré todo vínculo. No te vayas. Ya te fuiste, dije. Simplemente nunca tuviste el valor de admitirlo. Cometí un error, suplicó. Un error terrible. Pero no destruyan nuestra familia por esto. Dijiste que nada físico dolería más que algo que si ocurriera. No la toqué. No me acosté con ella. Podrías haberlo hecho, respondí. Me miró como si le hubiera pegado. Ya te lo dije. No se trataba de sexo. Se trataba de intimidad. Le diste las partes de ti que antes me pertenecían. La dejaste entrar en nuestro mundo. En tu corazón. En tus pensamientos. Entreabrió los labios, pero no pudo replicar. Y ahora, susurré, no los quiero de vuelta. Se quedó allí con los hombros caídos y el rostro pálido. Por primera vez no sentí nada. Ni odio. Ni rabia. Ni siquiera dolor. Solo distancia. Un abismo enorme y permanente que ninguno de los dos podría volver a cruzar. Haré que envíen los documentos a tu oficina, dije. Fírmalos, Camille. No respondí. Simplemente me alejé. No recuerdo qué llevaba en la mano. Quizá la taza, quizá la bolsa de pasteles que Vincent había traído. Pero recuerdo el momento en que todo se rompió. El ruido al caer al suelo no fue fuerte. Un golpe sordo, un estallido, un lento derrame de sopa que empapó la alfombra como el último de mis pacientes desangrándose. Vincent estaba a mitad de la frase, intentando explicar por enésima vez que no había pasado nada. Que su error no constituía una traición. Que sus intenciones eran buenas. Que tenía la conciencia tranquila. Te traje esto, dijo levantando el recipiente de gachas de arroz. Hace calor. Deberías comer algo. Lo tiré de la mesa de un manotazo. La tapa se rompió. El congé le salpicó el pecho y la camisa como una vergüenza derretida. Un poco cayó al suelo. Parte del impacto le dio en la muñeca. Se estremeció, retrocedió.
Y entonces la máscara cayó. Su voz se elevó aguda y fuerte. ¿Qué más quieres de mí? Me quedé inmóvil. Ahora respiraba con dificultad. Ya admití que me equivoqué. Pedí disculpas. Te dije que no la volvería a ver. Te dije que no volvería a pasar. Te dije que firmaría lo que quisieras. ¿Por qué sigues castigándome así? ¿Qué quieres, Camille? ¿Qué quieres? Lo miré fijamente a los ojos con voz suave pero letal. Quiero que dejes de darme asco. Silencio. Un silencio que atraviesa la habitación como un cuchillo. Parpadeó una vez. Luego otra. Y entonces vi algo en su rostro que no había visto antes. No es arrepentimiento, ni tristeza, ni amor. Es derrota. Y entonces me derrumbo. Después de eso todo fue un caos. Recuerdo el suelo precipitándose hacia mí. Los gritos de mi madre. El sonido de los pasos de mi padre resonando en el pasillo. Vincent gritando mi nombre. Una y otra vez. Y luego todo se volvió negro. Cuando desperté, todo se sentía lejano. Tenía la boca seca. Me dolía el pecho. Me ardía el abdomen como fuego. Estaba débil, sin fuerzas. Una máquina emitía un pitido constante cerca de mi oído. La luz del techo estaba tenue, proyectando largas sombras en la habitación del hospital. Giré la cabeza lentamente. Mi madre se sentó a mi lado con las manos entrelazadas, el rostro pálido pero sereno. «¿Estás despierto?», susurró tomándome la mano. «No te muevas mucho». Me roncó la garganta. «¿La bebé?» «Está bien», dijo. «Ustedes dos lo están». Los médicos te practicaron una cesárea de emergencia. Perdiste mucha sangre, pero lograron estabilizarte. Eloise está en la unidad de cuidados neonatales. Está sano. Un poco pequeño pero fuerte. Cerré los ojos, el alivio y el dolor luchaban por imponerse en mi pecho. Yo estaba viva. Y ella también. Justo entonces oí otra voz. Familiar. Suave. Delicadamente delicado. Camille. Mi pobre niña. Volví a abrir los ojos. Catherine Tellington estaba de pie junto a la puerta. La madre de Vincent. Su abrigo de diseñador le colgaba de los hombros como si fuera de catálogo, pero tenía la cara hinchada de tanto llorar. Parecía 10 años mayor que la última vez que la vi. Cruzó la habitación rápidamente y me tomó la mano antes de que pudiera retirarla. «Gracias por todo lo que has pasado», dijo con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no me llamaste cuando pasó algo tan grave? Habría regresado antes». No tenía fuerzas para hablar. Sonrió y luego su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro. «Vincent ha aprendido la lección. Está afuera. No ha dormido. Ha estado sentado en el hueco de la escalera, llorando desconsoladamente. Nunca lo había visto así. Intentó acariciarme el pelo. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, mi madre se puso de pie. Y con una voz tan fría como el acero invernal, dijo: «Señora Tellington, si de verdad le importa mi hija, por favor, hágale el único favor que le queda». Catherine parpadeó. «Claro, cualquier cosa. Dile a tu hijo que firme los papeles del divorcio», dijo mi madre. Silencio. La mano de Catherine se soltó lentamente de la mía. Se enderezó visiblemente nerviosa. «No deberíamos interferir demasiado», dijo con dulzura. «Todavía son jóvenes. Las parejas jóvenes siempre discuten». Mi madre no dijo nada. Se limitó a mirarla fijamente. Catherine continuó desesperada: «Vincent cometió un error. Una terrible. Pero en el matrimonio, hasta los dientes a veces te muerden la lengua. Eso no significa que te la arranques. Y ahora que el bebé está aquí», añadió con voz suave, «¿no podemos pensar al menos en el niño?». Cerré los ojos. Siguió hablando. Divagando. Justificándose. Intentando parecer amable mientras me hacía quedar como la irracional. Pero no escuché nada de eso. Porque en ese momento comprendí algo profundamente doloroso y cierto.
Al final, cada madre se pone del lado de su hijo. Sin importar cuán dulce sea su sonrisa. Por mucho que me quisiera en el pasado, siempre elegiría a su hijo, incluso cuando él se equivocaba. Sobre todo entonces. Vincent no intentó verme. No directamente. Pero me esperaba fuera de mi habitación del hospital todos los días. A veces al abrirse la puerta con un crujido, veía su reflejo en el espejo del pasillo. Estaba sentado, desgarbado, en un banco. Tenía las manos entrelazadas. Miraba fijamente al suelo, como si allí encontrara las respuestas. Mi padre se negó a dejarlo entrar. No protestó. Simplemente se sentó. Día tras día. A veces durante horas. Un día detuvo a mi madre en el pasillo y le preguntó en voz baja si al menos podía ver a Eloise. Ella parecía dividida. No sé qué la hizo cambiar de opinión, quizá compasión, quizá agotamiento, pero una mañana, mientras yo dormía, llevó a Eloise en brazos. Fingí no saber nada. Más tarde oí a la enfermera mencionarlo de pasada. Que habían llevado a la bebé brevemente por el pasillo. Que alguien había visto a un hombre sosteniéndola como si fuera de cristal, con lágrimas que le caían sobre la manta del hospital. Pero nunca pregunté. Porque aunque le permitiera que la abrazara, no iba a dejar que me abrazara a mí. Catherine regresó a su finca la noche siguiente. Vincent dejó de visitar el hospital después de una semana. Pensé que me traería paz. Pero lo único que sentí fue silencio. Y en ese silencio comencé a sentir algo inesperado. Poder. Dicen que la fuerza es ruidosa. Feroz. Lleno de fuego. Pero el mío era silencioso. Parecía como si hubiera elegido dormir de espaldas a la puerta. Sonó como un silencio sepulcral cuando el nombre de Vincent apareció en la pantalla de mi teléfono y no contesté. Sentí una quietud absoluta cuando Eloise lloró en mitad de la noche y la abracé a solas. Solo ella y yo, latido a latido. Ella no lo necesitaba para sobrevivir. Ni yo tampoco. Estaba tomando un té tibio, revisando el calendario de vacunación de Eloise en mi tableta, cuando sonó el teléfono. Catherine Tellington. Su nombre parpadeando en la pantalla se sentía como un fantasma golpeando suavemente el cristal. Silencioso pero imposible de ignorar. Pensé en dejar que saltara el contestador. Incluso rocé el botón rojo con el dedo. Pero algo, tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de cerrar ese capítulo, me impulsó a contestar. Camille, dijo ella con una voz quebradiza y una calma forzada. ¿Podemos hablar? No era una pregunta. La finca Tellington seguía igual. Demasiado perfecta. Setos recortados, rosas perfectamente cuidadas y un silencio que pesaba más de lo que la paz debería. Entré. La ama de llaves tomó mi abrigo con un gesto casi automático, ofreciéndome una sonrisa comprensiva. No lo devolví. Catherine esperaba en el salón, sentada en el borde de una silla de terciopelo, con las manos aferradas a una taza de té intacta. No se levantó cuando entré. Gracias por venir, murmuró. Asentí cortésmente y me senté frente a ella. La mesa que nos separaba siempre había sido metafórica. Hoy fue real. No sé cómo empezar, dijo tras una pausa. Entonces empieza con sinceridad, respondí. Sus hombros se encorvaron y fue entonces cuando lo noté. Las perlas que llevaba al cuello estaban desiguales. Catherine Tellington nunca llevaba nada desigual. Mi matrimonio, dijo en voz baja, se acabó. No sentí un vuelco en el estómago. No se me aceleró el pulso. Era algo que esperaba oír algún día. Así que la dejé hablar. Harold está solicitando el divorcio, continuó. Me deja por una mujer 2 años menor que Vincent. Ahí estaba el legado familiar, desplegándose como un guión maldito. Le entregué 40 años a ese hombre, susurró Catherine. 40 años de mi vida. Y ahora solo soy. Se detuvo. Abrió la boca y luego la cerró. No la presioné. Esperé. Finalmente su voz se quebró. ¿Me entiendes, verdad? Era una súplica revestida de frágil dignidad. Pero no me incliné hacia adelante. No le tomé la mano.
Me limité a mirarla. A esa mujer que una vez me dijo que el matrimonio era un sacrificio, que me advirtió que algunos hombres son infieles y que era deber de la esposa soportarlo. Sostuve su mirada y le respondí en voz baja, descansa. Debo irme. Me quedé de pie. Catherine pareció que iba a extender la mano hacia mí, pero no lo hizo. Ya no había nada más que decir. El aire exterior era fresco, la brisa primaveral me rozaba las mejillas. Caminé sin prisa por el sendero de piedra. Y entonces lo oí. Camille. Su voz no había cambiado. Aún profundo, aún dubitativo. Aún doliendo como una disculpa no solicitada. No me giré. Camille, por favor, dijo Vincent de nuevo, ahora más alto. ¿Podemos hablar un momento? Me detuve en la puerta. Luego lentamente me giré hacia él. Se veía cansado. No solo por las noches en vela, aunque también las había, sino por el peso de las consecuencias que finalmente lo alcanzaban. No lo saludé. ¿Viniste a ver a mi madre?, preguntó. Ella me invitó. Exhaló como si lo hubiera estado conteniendo durante meses. No sabía que iba a hacer eso, dijo como si importara. Lo miré fijamente durante un largo rato. Luego ladeé la cabeza y formulé la primera pregunta. Si tu padre tuviera una amiga íntima, ¿seguirías sintiendo algo por él? ¿Y por tu madre? Vincent se quedó helado. ¿Sabes la respuesta?, dije. Abrió la boca. La cerré de nuevo. Y continué, ¿por qué crees que eligió ahora para pedir el divorcio? Vincent me miró entonces, me miró de verdad. Como si viera a alguien a quien una vez amó, pero a quien nunca conoció de verdad. Esperé. Pero no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier excusa que pudiera haber ofrecido. Asentí levemente, no en señal de comprensión sino de resignación. Luego me di la vuelta, abrí la verja y me marché. En casa, Eloise estaba durmiendo la siesta. Me quedé junto a la ventana, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo perfecto. Durante años me había devanado los sesos intentando comprender el cariño de Vincent, tratando de encajar en los estrechos límites de su lealtad, confundiendo su indiferencia con ausencia en lugar de con elección. Pero hoy algo cambió. Observando a Catherine desmoronarse en aquella fría habitación dorada, vi mi futuro, o mejor dicho, aquel del que había escapado por poco. Ella se había quedado. Había perdurado. Y al final, fue desechada como una reliquia descolorida. Y ahí estaba yo al otro lado del cristal, con la claridad de una taza de té caliente. Nada de ira. Nada de regodeo. Solo paz. Una mujer a la que ya no podía contactar. Para cuando presenté la demanda, ya me había mudado de nuevo a casa de mis padres. Su habitación de invitados era pequeña, tranquila y daba al jardín de mi madre. Cada mañana, Eloise balbuceaba a los gorriones que veía desde fuera de la ventana, completamente ajena a la tormenta que acababa de azotar la vida de su madre. Pensé que sentiría alivio en cuanto firmara los papeles del divorcio. Pero, sentada frente a mi abogado, pluma en mano, no sentí alivio alguno. Fue una cuestión de claridad. Esta es su petición formal, dijo la señora Delany, deslizándome el expediente. Su voz era tranquila y profesional. Pero para que lo sepas, Camille, a menos que el señor Tellington coopere, el divorcio no se podrá conceder sin un largo proceso legal. Lo sé, dije firmando con trazos suaves. Pero no voy a esperar más. Perdió el derecho a perturbar mi paz. Ella me dirigió un leve gesto de compasión. Presentaré esto ante el tribunal hoy mismo. Al salir de la oficina bajo el sol del atardecer, no miré atrás. Los primeros días transcurrieron con tranquilidad. Mi madre inundó la cocina con el aroma a té de canela y almendras tostadas. Mi padre fingió no echar un vistazo al periódico cuando bajé por la mañana con Eloise en brazos. No hablamos mucho de lo que había pasado. No hacía falta. Los rumores corrían ya por las venas de todo el pueblo. El nombre de Vivian Lancaster era sinónimo de desgracia. La reputación de Vincent no era mucho mejor. Al cuarto día, supe por un viejo contacto que Vincent había recibido la citación. Al quinto corrió la voz de que había estrellado un vaso de whisky contra la pared de su oficina.
Lo hizo añicos. Gritó a dos socios jóvenes. Se encerró durante horas. Para el séptimo día, los miembros del Consejo de Administración de Stratus Media discutían en voz baja una reestructuración temporal del liderazgo. Los accionistas no estaban nada contentos de que el hombre que gestionaba millones no pudiera evitar que su propio matrimonio se desmoronara. Día 16 estaba meciendo a Eloise en el jardín cuando mi teléfono vibró con un mensaje de la señora Delany. Vincent Tellington ha solicitado una reunión. Dice que quiere hablar cara a cara una última vez. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Luego escribí una respuesta. Lugar público 30 minutos sin promesas. Nos encontramos en un banco del parque cerca del juzgado. Era el mismo parque donde una vez hablamos de nombres para bebés. En aquella ocasión, él había traído un termo de café y me tomó de la mano mientras repasábamos la lista completa. Lo amaba entonces. De verdad lo amaba. Pero ahora parecía un hombre desmoronándose. El abrigo a medida que llevaba no disimulaba la flacidez de sus hombros. Su cabello lucía algo desaliñado, como si no hubiera dormido bien. Bien. Ya estaba sentado cuando llegué, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. No me apresuré hacia él. Me tomé mi tiempo saboreando cada paso en el sendero de grava como si me perteneciera solo a mí. Él se puso de pie cuando llegué al banco. Camille. Vincent. Me senté. Él también. Por un instante ninguno de los dos habló. El susurro de las hojas llenó el silencio. Entonces dijo, lo arruiné todo. Sí lo hiciste, dije simplemente. Él exhaló bruscamente. No fue una aventura. Nunca me acosté con Vivian. Basta, dije arqueando las cejas. Otra vez no. Parecía como si le hubiera dado una bofetada. Continué con voz firme. La convertiste en tu confidente. Dejaste que se riera de mí. Compartiste con ella cosas que no me habías contado en años. La defendiste a ella antes que a tu propia esposa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Quieres que te agradezca que no hayas ido más allá? ¿Es eso?, pregunté. Negó con la cabeza. No debía haber pasado. Yo no. No, te interrumpí. No quería decir eso conmigo. Te di oportunidades. Te dije la verdad. Tú me diste mentiras y silencio. Extendió la mano como si fuera a tocar la mía, pero la retiré. Cuando me di cuenta de que sentías algo por ella, dije lentamente, fue entonces cuando realmente te odié. Se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro y por primera vez, no sentí la necesidad de consolarlo. No sentí nada. Él lloraba sentado en un banco de un parque público y lo único que podía pensar era en lo mucho mejor que se había vuelto mi vida sin él. Cometí un error, susurró. Creía que solo estaba siendo amable con ella, pero creo que me importaba y fui demasiado cobarde para admitirlo. No, tú lo sabías, dije, recuperando la firmeza en mi voz. Tú lo sabías y esperabas que nunca me diera cuenta. Él olfateó. Lo perdí todo. No, corregí. Lo diste todo. Lo único que hice fue dejar de perseguir los pedazos. Se recostó, respirando con dificultad, como si por fin hubiera asumido el peso de la situación. Me quedé de pie. Él me miró. Por favor, no hagas esto, susurró. Sostuve su mirada. Finaliza el divorcio. Firmó 3 días después. Todo, salvo la empresa, me lo entregaron sin rechistar. La casa, los coches, las inversiones conjuntas, incluso la cabaña del lago que nunca me gustó. No quería su imperio. Quería mi paz y la conseguí. Las semanas siguientes fueron como un largo suspiro de alivio. Mis padres me ayudaron a reformar un pequeño despacho en la ciudad. Volví al trabajo a mi manera, construyendo poco a poco una pequeña consultora. Mia empezó a ayudar con Eloise con más frecuencia, llenando nuestra casa de risas, meriendas y programas de telerrealidad malísimos. Vi crecer a mi hija tierna, regordeta y brillante. Reía dormida y balbuceaba cuando los pájaros volaban junto a la ventana. Hacía muecas graciosas cuando le cepillaba el pelo.
Cada día me recordaba lo que significaba amar sin miedo. La vida de Vincent se desmoronó. Stratus Media perdió 2 clientes importantes. Los miembros del consejo directivo comenzaron a cuestionar su liderazgo. Su nombre, otrora respetado, ahora se asociaba con traición, escándalo y negligencia emocional. Su madre lo culpó públicamente. Su padre partió en silencio hacia Europa. Vincent Ellington, otrora la joya de la corona del derecho corporativo, se había convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Una tarde Vivian Lancaster envió un correo electrónico a través de mi asistente. Una disculpa formal, llena de lenguaje florido y falsa humildad. Me pidió que nos viéramos. Dijo que esperaba que pudiéramos cerrar este capítulo con elegancia. Lo borré. Una semana después, apareció en mi oficina sin avisar. Estaba más delgada, más pálida y parecía haber probado por fin su propio veneno. Se quedó en el pasillo como un fantasma de otra vida. Solo quiero pedirte perdón, murmuró. Por todo. Observé su rostro. ¿Quieres alivio?, dije. No, perdón. Ella parpadeó. No estoy aquí para aliviar tu culpa. Y les di la espalda. Decidí no pensar más en ellos. Ni Vincent. Ni Vivian. Ni la chica que solía ser cuando suplicaba que alguien me eligiera. Una mañana, meses después, estaba en la cocina con el sol entrando a raudales por la ventana. Eloise estaba sentada en su trona, con tréboles enroscados a sus pies, y Mia bailaba de fondo al ritmo de una ridícula lista de reproducción de los 80. Estaba removiendo una olla de avena cuando vi mi reflejo en el cristal. Sin ira. Sin dolor. Sin grietas. Una mujer en paz. Un matrimonio fallido puede doler por un tiempo, pero jamás me definirá para siempre. Fin.